En las Escrituras escuchamos frecuentemente el término tierra de promisión o tierra prometida, y en general esto hace referencia a un lugar específico al cual Dios está guiando un grupo de personas. Pero este lugar no es solo un punto en el mapa específico, sino más bien es algo que Dios les ha prometido. Es un lugar que Dios ha preparado para ellos, un lugar donde fluye leche y miel, un lugar de abundancia, un lugar de descanso, un lugar de protección, un lugar donde la vida es abundante y feliz. Bueno, eso lo leemos mucho en las Escrituras que fueron escritas hace bastante tiempo, pero si pasamos esto al presente, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué es eso de una tierra de promisión y cómo podemos aplicarlo en nuestro presente? Leyendo el libro de Mormón esta semana encontré una manera en la que podemos entender que hoy en día hay tierras de promisión para nosotros. En 2 de Nefi 9, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Ahora bien, amados hermanos míos, dice Jacob, he leído estas palabras para que sepáis de los convenios del Señor, que ha concertado con toda la casa de Israel, que Él ha declarado a los judíos por boca de sus santos profetas, aún desde el principio, de generación en generación, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. ¿Qué es lo que hace interesante este versículo para mí? En el versículo 2 empieza hablando de que está declarando, o esto ha sido declarado hacia los judíos. Y si nos ponemos a estudiar, la historia del pueblo judío, podemos trazar muy bien la tierra de promisión que ellos iban a tener. ¿Cuál era su tierra prometida? Su tierra prometida. Pero aquí no habla de una tierra prometida, hablando del pueblo judío, habla de todas sus tierras prometidas. Habla en plural, habla de varias. Y esto para mí lo hace interesante porque cuando nosotros estamos pensando en lo que nosotros queremos, en lo que anhelamos, en lo que Dios nos ha prometido, llámese, pues tal vez éxito en la vida, una familia, hijos, lo que tú veas, tal vez ir a la misión, tal vez lo que sea, lo que sientas que Dios te ha prometido y que sepas que te ha prometido. Y muchas veces pensamos que ese tipo de promesas o esa promesa tiene solo una manera de cumplirse, solo una manera de yo lograr lo que Dios desea de mí en mi potencial. Como, claro, si regresé de la misión y me tardé mucho tiempo en casarme, ya no cumplí ya no llegué a la tierra prometida que Dios había preparado para mí, porque la tierra prometida es un lugar específico, ¿cierto? Entonces, si no llego a ese lugar, entonces fallé, no llegué a la tierra prometida. Sin embargo, aquí recordemos que está hablando de tierras prometidas en plural. Y habla de un solo pueblo, el pueblo judío. ¿Qué tal si eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos hoy, con nuestro presente hoy en día, donde hay múltiples tierras prometidas? Y tu tierra prometida no solo es este lugar específico en tu vida, sino pueden ser varios lugares diferentes. Y puede ser, claro, que tú querías casarte joven y entonces ahí está tu tierra prometida y lo lograste, pero si no, creo que también podemos abrir el abanico de posibilidades y entender que la tierra prometida en el presente, y está hablando aquí también de los últimos días en cuanto al pueblo judío, no tenía que ver con un solo lugar, tal vez como en la antigüedad. Y pensémoslo, hemos crecido muchísimo la población de este planeta, pero al mismo tiempo también las posibilidades que tenemos son mayores a las que se tenían antes. Así que, cuando nosotros pensamos en tierras prometidas y las cosas que podemos lograr, creo que es importante que tengamos cuidado en no pensar que esta es la única manera en la que puedo ser feliz o esta es la única vía que puedo lograr lo que quiero. Solo si soy misionero, si me caso, si tengo este llamamiento, si tengo hijos, si soy obispo, yo qué sé. Regularmente en nuestra mente, en algún punto de nuestra mente, nos fijamos una tierra prometida como si fuera la única que Dios pudiera darnos, cuando en realidad hay muchas tierras prometidas. Y podemos trabajar por ellas e ir hacia adelante. Creo que tal vez algo que también me gusta mucho de este pasaje es el versículo 3, donde nos deja ver que estas tierras de promisión tenemos que verlas en una perspectiva amplia, no solo de lo que nosotros queremos tener, sino también el con quién queremos tener estas tierras de promisión. Voy a seguir leyendo el versículo 3, pero voy a retomar desde el versículo 2, hasta cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. He aquí, mis amados hermanos, os hablo estas cosas para que os regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre, a causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos. Entonces, creo que en este punto Jacob está enseñándole a las personas que, oye, ellos tienen una tierra de promisión, pero la manera en la que va a ser después, las oportunidades que van a haber después para generaciones que vengan y vengan y vengan, van a ir ampliándose. Y creo que nosotros tenemos que verlo también así. Nosotros no vamos a conquistar en este caso, los nefitas que estaban aquí, ellos tenían una tierra de promisión. Ellos no iban a ver a toda su descendencia o a todos los demás del pueblo de Israel viendo todas estas o teniendo todas estas tierras prometidas. No les iba a tocar en su vida. Sin embargo, parece que Jacob los está invitando a ver más allá de su propia tierra prometida. Entender que yo tengo una y
mis descendientes tendrán más. Y esa es la idea, que abunden. Era la idea, ¿no? Desde el principio con el mandamiento de Adán y Eva. Entonces creo que es muy interesante el plantearnos si nosotros estamos cerrados a una sola tierra prometida en donde mi vida tiene que ser de esta manera o de esta otra, o si no, entonces no llegué y fallé. No, hay varias tierras prometidas. Y 2, no vas a alcanzar a ver todas las grandes tierras prometidas que van a tener todavía los que van después de ti. La idea es justamente que la siguiente generación construya sobre lo que nosotros dejemos. Y así debería de ser. Entonces, en cierto sentido, no debemos preocuparnos si al final no acabamos teniendo todas las tierras prometidas posibles, porque a cada uno nos toca alguna. Y creo que en ese aspecto es importante notar cuáles son esas tierras prometidas que el Señor tiene para mí, cuáles tal vez son aquellas en las que me estoy como clavando y diciendo, si no llego aquí no sirve, porque en realidad hay muchas. Y a medida que vayamos hacia la tierra prometida que el Señor desea que tengamos y amemos esa tierra prometida, también construimos para que nuestra descendencia pueda tener más tierras prometidas. Ahora, cuando nos fijamos una meta, un objetivo, un sueño o incluso una tierra prometida a la que queremos que el Señor nos ayude a llegar, tienden a surgir algunos problemas, dificultades, adversidades, incluso tribulaciones, que hacen que el llegar a ese objetivo sea difícil. Una de esas dificultades que tiende a surgir tiene que ver con las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que, por un lado, no piensan que podemos lograr aquello que estamos soñando, que piensan que es un sueño guajiro o que simplemente es imposible. Pero por otro lado también están las personas que piensan que aquello que queremos, aunque posible, realmente no vale la pena. Y eso tiene que ver con todo lo que aspiramos a hacer, tiene que ver con los valores, puede llamarse tal vez ir a una misión, de nuevo, matrimonio, todas las metas justas que tú puedas ponerte o fijarte en tu vida. Habrá quienes piensen que no las puedes lograr y habrá quienes piensen que no vale ni siquiera la pena, por más que se pueda lograr, no vale la pena hacerlo. Bueno, en esta ocasión el libro de Mormón nos trae una lección acerca de cómo evitar que esas voces penetren nuestro interior, que aquellas voces acaben menguando nuestro espíritu o debilitando nuestra determinación para alcanzar lo que realmente queremos alcanzar en la vida. Vamos a leer. Segunda de Nefi 8 dice en el versículo 7, «Oídme los que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley». Ahí se está dirigiendo específicamente a las personas que internamente tienen este anhelo o este conocimiento o este amor hacia la palabra de Dios y por ende, podemos asumir todos, tienen ciertos objetivos, metas o ideales a los que quieren llegar en la vida. Bueno, con esto en mente vamos a escuchar lo que el Señor tiene que decir a esas personas que tienen escrita la ley en el corazón, que son rectas y que seguramente entonces tienen sueños rectos. El Señor dice, no temáis la afrenta del hombre, ni tengáis miedo a sus ultrajes. Bueno, eso es bastante básico y común, ¿no? No debemos temer al hombre, no nos apoyamos en el brazo de la carne. Sin embargo, el consejo o la enseñanza que a mí me llamó muchísimo la atención está en el versículo 8, donde dice, ¿por qué? Y fíjate en esto, nos está diciendo no solo no temas, nos está diciendo el por qué no hay que temer. Y regularmente nuestras mentes se irían a, bueno, porque Dios lo puede todo, porque en el Señor todos prosperaremos. Pero no, fíjate lo que dice en este versículo 8. Porque como vestidura los comerá la polilla, como a la lana los consumirá el gusano. Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. El final de este versículo acaba hablando justo de lo inmutable que es Dios y de cómo cuando básicamente apostamos ahí no vamos a perder. Sin embargo, el principio del versículo dice algo que de primera puede parecer un poco fuerte. Dice, no le temas a los hombres porque al final su vestidura los comerá la polilla y como lana los consumirá el gusano. Se van a morir, para pronto. Se van a morir, su cuerpo se va a podrir y ya está, van a estar enterrados. Pero esta es una idea que tal vez no reflexionamos mucho. Tal vez si nos ponemos a pensar en cómo avanza el tiempo y dónde estamos ahora y dónde estuvieron las personas antes y dónde vamos a estar nosotros, nos vamos a dar cuenta que todos nosotros en 100 años ya no vamos a estar. Y personalmente no tengo idea de lo que le preocupaba a una persona hace 100 años, no sé de sus inseguridades, no sé de lo que otras personas decían, pero lo que sé es que la verdad no importa mucho porque al final ya todos fallecieron y a mí me va a pasar lo mismo. En 100 años ya no voy a estar. ¿Realmente vale la pena estar escuchando voces que en 100 años ni siquiera van a estar ahí? Voces que en 100 años ni siquiera van a poderse oír y en muchas ocasiones y casi en todos los casos ya ni siquiera se acordará la gente de lo que decían esas voces. Creo que es interesante para nosotros pensar en que a veces le damos mucho valor a las voces que se extinguen, a las voces que no serán recordadas, a las palabras que simplemente quedarán en el olvido. Y creo que lo que este versículo nos invita a pensar es en las palabras que permanecen para siempre, en las palabras que pasarán la prueba del tiempo.
cuando a veces nos enfocamos mucho en, ok, bueno, tal vez no estoy haciendo esto, tomando esta decisión, y muchas veces nos pasa por pena. Tal vez a la hora de que tú estés queriendo tomar una decisión o queriendo hacer algo, te puedes dar cuenta de que, no sé, como que no te animas del todo a hacerlo, y a veces cuando escudriñas muy bien tu ser, te das cuenta que tiene que ver con la opinión de una persona, lo que piensa tal vez tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tus hijos, y de repente dices, bueno, tal vez no. Y bueno, aquí estoy hablando de personas cercanas. Es peor, y a veces pasa muy seguido, que estamos tomando decisiones por lo que pueden pensar personas afuera de sus círculos, que es peor, porque al final de cuentas están bastante lejos, no están tan cerca de ti. Mi punto aquí, y lo que yo aprendí y reflexioné en esta escritura es, tienes la ley grabada en tu corazón, eres recto, tienes metas rectas, quieres avanzar hacia ellas, pero a veces las voces exteriores te agüitan o ¿qué sería un verbo mejor? Te hacen desanimar, te desaniman y entonces pues no las alcanzas. Creo que esto es importantísimo. 2 cosas. 1, cualquier opinión que cualquier persona dé, probablemente en 100 años nadie se va a acordar de ello. 2, hay palabras que pasan la prueba del tiempo, que duran para siempre. Y esas, como dice aquí, su justicia, sus palabras, agregaría yo, permanecerán para siempre, y la salvación del Señor de generación en generación. Creo que es una guía perfecta para saber cómo tomar mejores decisiones. Ahora, ya que estamos hablando de justicia, leyes y palabras que duran para siempre, hay una lección muy interesante en el bloque de escrituras que también estamos leyendo esta semana. Regularmente asumimos que si una persona no conoce qué es pecado y comete pecado, pues es inocente, porque al final de cuentas no sabía lo que estaba cometiendo y no debería recibir ninguna consecuencia o castigo. Sin embargo, el estudio de esta semana me hace pensar que esa noción no es del todo correcta. De hecho, creo, después de estudiar, que es errónea e incompleta y no nos deja entender del todo el plan de Dios. Y quiero explicarlo poco a poco. Si nosotros vamos a 2 de Nefi 2, no es cierto, 2 de Nefi 9, encontramos el versículo 25, donde prácticamente entendemos esa idea. Por tanto, Él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo, y donde no hay castigo, no hay condenación. Esto tiene toda la lógica del mundo. Oye, si no había ninguna ley y tú hiciste algo, pues entonces no podrías tener ningún castigo, no tiene sentido, no rompiste nada, no había ley, no hay mal en lo que hiciste. Sin embargo, seguimos leyendo. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación. Pero un segundo, aquí hay algo raro. Si no hay condenación, entonces ¿por qué las misericordias del Santo de Israel tendrían el derecho de reclamarlos? ¿Reclamarlos de dónde? Si no han hecho nada. No tendrían por qué ser redimidos o salvados o influenciados por la expiación, como dice aquí, debido a la expiación y la misericordia, entonces los puede reclamar, pero ¿de dónde los reclama si no hicieron nada malo? Si no hay condenación, entonces ¿de dónde los estás librando? Y entonces tal vez esa escritura no tiene el sentido, o al menos aquí en este primer análisis superficial, nos damos cuenta que tal vez no está diciendo lo que nosotros siempre hemos creído que dice la escritura. Porque si se deben reclamar de algún lado, entonces es porque entraron a ese lado en primer lugar. Entonces, dice que esto pasa porque son librados por el poder de Él. Pero entonces en el versículo 26 viene la parte que me hizo reflexionar mucho acerca de este tema. Porque la expiación satisface lo que su justicia, es decir, la justicia de Dios, demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado ley. Un segundo. ¿La justicia de Dios demanda algo de aquellos a quienes no se ha dado ley? Eso suena contrario a lo que estamos aprendiendo de, bueno, no hay ley, entonces no hay ninguna, si no hay ley, no hay castigo, no hay pecado, no hay condenación, entonces si no hay ley, no hay nada. Pero no funciona así. Al menos de acuerdo al versículo 26 dice la expiación satisface lo que la justicia de Dios sí demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley. Pero ¿eso no sería injusto? Si una persona no sabe, entonces ¿por qué lo castigarías? Bueno, si te pones a pensar en ejemplos prácticos, y de hecho aplica el mismo principio en cuestión legal y en cuestión de leyes, al menos aquí en el país de México, no sé cómo se llama el principio, pero básicamente la idea es que la ignorancia no justifica el mal. Vamos, que si una persona le quitó la vida a la otra y decía, ay, no sabía que estaba mal o no sabía que le iba a hacer, pues no del todo es como de, bueno, no te preocupes, ahí para la otra. No funciona así, ¿cierto? Entonces, el mal sigue siendo mal a pesar de que la persona no conociera la ley. Así es como se gobierna el país y en este sentido, así funciona en México. La ignorancia no es justificación para el mal o el delito que hayas cometido. Así no lo supieras, así no lo entendieras. De hecho, es más bien tu responsabilidad conocerlo.
y conocer esa ley. Pero bueno, entonces regresando a esto y viendo este ejemplo práctico, por ejemplo, de si alguien le quita la vida a alguien más, o si alguien comete un crimen gubernamental, un crimen fiscal o lo que sea, pues la ignorancia no es justificación para librarse del mal. Al final de cuentas lo hiciste, al final de cuentas cometiste un error o lastimaste a otra persona o hiciste daño a esta comunidad, etcétera, lo que sea. Entonces tiene sentido, al final de cuentas el mal se ha hecho. Si alguien viene y deja caer un ladrillo y le cae a mi hijo, pues oye, yo sé que tal vez no sabías que mi hijo estaba aquí, pero pues ya mi hijo necesita un hospital ahora. Tiene sentido, las consecuencias siguen existiendo de las acciones a pesar de que no se hicieron de toda manera con intención o sabiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto o a dónde nos lleva doctrinalmente esto o a entender mejor el plan de Dios? Creo que es interesante saber que al final de cuentas somos responsables de nuestro crecimiento y aprendizaje. Recuerdo muy bien a este chico que una vez me dijo, no me gusta mucho escuchar las charlas porque mientras más conocimiento, más condenación, así que mejor no conozco. Bueno, esa no es la solución, porque así no funciona, claro, porque si no conozco, no me pueden juzgar, entonces mejor no conozco la iglesia, mejor no escucho a los misioneros, mejor no me acerco al evangelio y así me aseguro que como yo no conocí la ley, yo no hice ningún convenio, pues yo me salvo, ¿no? Porque yo no sé. Bueno, es justo ese el problema. Si nosotros creemos que donde no hay ley no va a haber ningún castigo, ningún requerimiento de la ley, entonces mejor todos dejemos de predicar, porque así como no conocen la ley, pues entonces jamás tendrán pecado y jamás serán condenados. Así salvamos a todos, dejemos de predicar justo ahora. No funciona así, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con esta escritura cuando no la entendemos bien. Si fuera cierto así de que, pues no hay ley, no hay pecado, no hay problema, no hay condenación y no hay nada que requerir de la justicia, pues entonces dejemos de predicar para salvar a todos. Pero entonces, lo que pasa es que independientemente de que tú sepas o no que hay ley, la ley existe. Y la ley se aplica. Y entonces es la responsabilidad del individuo formarse, crecer, entender la ley y vivirla si es su voluntad. Eso es lo que parece decir este versículo. Hay ciertas cosas que la justicia de Dios demanda de todos aquellos a quienes no se les ha dado ley. Ahora, claro, podemos decir, bueno, de todas maneras sigue siendo un poquito injusto que la persona sufra por algo que no conoció. Bueno, es justo ahí y justo por eso que entonces entendemos el plan de Dios. Porque la justicia no puede ser solo quitada. No podemos decir, bueno, no sabía que esto estaba mal, no sabía que esto iba a matar a alguien. No podemos decir solo no sabía. Entonces hay algo de justicia que se tiene que pagar. Sin embargo, ahí es donde entra la expiación. Y justamente por eso dice, la expiación rescata a aquellos. Los reclama ¿de qué? De lo que exige la justicia. Porque al final de cuentas a la justicia no le importa si tú lo sabes o no. Pensemos en la cuestión de acciones y consecuencias de nuestro cuerpo físico. Supongamos que yo no sé que esta sustancia, llamada petróleo, que está en una cubetita por ahí en un taller, yo no sé que si me la tomo me voy a morir. Bueno, no importa si no lo sabes. De todas maneras los efectos van a ocurrir. Entonces, en ese sentido, y espero no estar dando muchas vueltas, pero que quede muy claro el punto, en ese sentido, toda acción tiene una consecuencia y es justo que si te tomaste algo que era venenoso o malo, pues te va a hacer mal y ya está. Por más que supieras o no, eso no importa. Las cosas así son. Entonces hay cierta cosa que la justicia y las consecuencias y la carga del peso natural de las cosas cae sobre ti. Pero viene esta parte donde la expiación dice, bueno, pero también no sabía. Y es justo ahí donde entendemos la misericordia de Dios, porque la justicia requiere que las cosas pasen, que las cosas tengan consecuencias, que así funciona. Supieras o no, hay cierto grado de... está mal, no importa lo que supieras o no, pero es entonces donde viene la expiación y entonces rescata, reclama. De nuevo, versículo 26, porque la expiación satisface lo que la justicia de Dios demanda de todos aquellos a quienes no se le ha dado ley. Por lo que son librados de ese terrible monstruo. Fíjate, las personas que no se les dio ley, de acuerdo a la justicia de Dios, van a ese terrible monstruo, dice la Escritura, incluso sin saber. Y tiene sentido, ¿sabes? Porque tú podrías cuestionarte, bueno, si donde no hay ley no hay pecado, entonces ¿por qué invito a las personas a bautizarse? Si no sabían que era pecado lo que hacían. No tiene sentido que se bauticen para limpiarse de algo que no sabían que era malo y entonces no hay condenación. Así no funciona. Hay pecado. Independientemente de que lo creas, lo sepas o no, existe y así funciona. Y eventualmente lleva hacia ese terrible monstruo, como lo menciona Jacob. Y es ahí donde entra la expiación y te dice, no te preocupes, no sabías. Entonces Cristo que asume el cargo de todo eso. Cuando nosotros pensamos que, no sabía, entonces no hay pecado, olvidamos el papel de Cristo en el mismo plan. Porque no nos damos cuenta que no importa que no sepa, la justicia requiere lo que la justicia requiere.
Cuando pensamos que simplemente no le va a pasar nada porque no sabía, olvidamos que no le va a pasar nada porque no sabía, pero porque Cristo está intercediendo en lo que la justicia requiere. Esto es lo fascinante de estos versículos que a veces pasamos de largo y pensamos, bueno, pues donde no hay ley no hay pecado, es como no es cierto. Bueno, sí, no, espero que haya quedado claro, la justicia requiere algo, no la puedes quitar. Es entonces donde necesitas al Salvador y a su misericordia para satisfacer las demandas de la justicia, incluso para aquellos a quienes no se les ha dado ley. Ahora, ya tocando el tema de lo que es nuestra responsabilidad hacer, incluso si no sabemos que debemos hacerlo, pero es nuestra responsabilidad aprender cómo hacerlo y todo eso, hay algo interesante en el siguiente capítulo del Libro de Mormón que nos aclara un poco acerca de también cómo podemos buscar ese crecimiento de las cosas que ni siquiera sabemos, pero que al final de cuentas debemos empezar a hacer o llegar a hacer en algún punto de nuestra vida. En el Libro de Mormón, en 2 Nefi 9, Jacob le predica a la gente, y conforme está terminando sus palabras viene un pasaje interesante que me enseñó algo esta semana. 2 Nefi 9, versículo 44. Oh, mis queridos hermanos, recordad mis palabras. He aquí me quito mis vestidos y los sacudo ante vosotros. Ruego al Dios de mi salvación que me mire con su ojo que todo lo escudriña. Por tanto, sabréis en el postrer día que yo hice mi parte. No vale todo el versículo. Eso es lo que dice básicamente. Me llama la atención esta parte donde dice, ruego al Dios de mi salvación que mire con su ojo que todo lo escudriña. Por un lado podría parecer que Jacob está diciendo, espero que Dios me vea, que estoy haciendo lo correcto y que sepa que ya está. Sin embargo, también parece ser que puede haber algo más en esta frase, por lo menos para mí, porque claramente todos necesitamos un poco de esto en nuestras vidas. Todos necesitamos que en algún punto, o bueno, tal vez en todos los puntos, Dios nos voltee a ver y nos escudriñe. Y es que su ojo puede ver más que lo que nuestro ojo puede ver. En sí, sabemos que el ojo del hombre ve lo que está enfrente de él, pero Jehová ve el corazón, etc. De alguna manera Dios puede ver más profundo en nosotros de lo que muchas veces nosotros somos capaces de ver. Y parece ser que Jacob en parte está haciendo eso. Ruego que Dios, el Dios de mi salvación, me mire con su ojo que todo lo escudriña. Tal vez Jacob no era solo que vea que estoy haciendo lo correcto, tal vez incluso que escudriñe si lo estoy haciendo por el motivo correcto. Porque esto es bien interesante. Puede haber acciones buenas y motivos buenos, pero puede haber también acciones buenas y motivos malos. La razón pesa bastante. No sé si más que la acción, pero es bastante pesada en el sentido. Tú has vivido la experiencia de estar con alguien o de convivir con alguien que tal vez hacía cosas muy buenas, pero al final descubriste que realmente solo quería algo de ti o realmente te estaba utilizando. Entonces ahí está, hay acciones buenas y corazones no tan buenos o intenciones no tan buenas. Y me llama la atención que Jacob en este punto donde está predicando y enseñando le dice, ruego a Dios, el Dios de mi salvación, que me mire con su ojo que todo lo escudriña. Quiero que vea lo que hay dentro de mí. Y eso para muchos de nosotros podría ser algo escalofriante, supongo. Dios, mira hasta lo más profundo de mí, dime qué hay. Y en la mayoría de nosotros, incluyéndome, o sea, todos nosotros, va a haber cosas allá adentro que tal vez no están bien. Tal vez algunas buenas acciones con no tan buenas intenciones. O tal vez algunas malas acciones. Creo que indispensablemente de lo que hay en el corazón y en el interior de cada uno, este ejercicio es importante, porque Dios puede ver más de lo que nosotros podemos ver. Entonces, poniéndonos aquí, junto a Jacob, creo que vale la pena preguntar, ¿estoy dispuesto a que el Señor escudriñe mi alma? ¿Tengo una actitud abierta a que me mire tal cual soy? ¿A que me vea? Tal vez hay cosas que quiero esconder, tal vez hay cosas que me gustaría que no viera, o tal vez, y pienso que esa era la actitud de Jacob, justamente quiero que vea lo que yo no puedo ver. Quiero que me diga si estoy actuando de buena intención, si mi corazón es puro, y quizás no lo es del todo, pero Él sabrá decirme en qué cosas debo mejorar, en qué cosas debo de hacer mejor, pero eso no va a pasar si Dios no escudriña mi corazón, si no estoy abierto a que lo haga y que me diga qué debo cambiar. Entonces aquí Jacob está haciendo lo correcto, pero dice, Dios escudriña mi corazón. Y creo que debe ser mucho la actitud de todos de nosotros. Tal vez vamos a la capilla, tal vez leemos las escrituras, tal vez hacemos y decimos, mira, Dios podría voltear y ver qué estamos haciendo, pero ¿qué hay en nuestro corazón que va a encontrar Dios si lo escudriña? Creo que todos debemos estar abiertos a ese estudio profundo que Dios podría hacer en nuestro corazón. Y creo que
parte de la oración que deberíamos tener constantemente a la hora de actuar bien sería: Dios, escudriña mi corazón y dime si hay algo que debo cambiar. Ahora, para todos los que le pidamos a Dios que escudriñe nuestra alma, y tal vez no solo nuestra alma, sino nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro todo, es probable, bastante probable, que encontremos cosas que no nos gusten o que nos molesten o que nos avergüencen. Incluso tal vez no sean cosas nuevas que no sabíamos, tal vez incluso esa súplica de Dios, escudriña mi corazón, simplemente va a traer la impresión inmediata del espíritu de: ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de este tema? Y entonces nosotros vamos a regresar a este punto donde tal vez ya hay algo ahí que ya sabíamos, que nos dolía, que nos pesaba o que nos causaba cierta vergüenza. Y esta vergüenza no de vergüenza de solo me da pena, esta vergüenza que te hace alejarte de quienes más cerca deberías estar en ese momento cuando cometes este tipo de errores, empezando por El Salvador. En este sentido, es donde encontramos una lección sobre el amor de Dios. Y es que esta semana, mientras estudiaba las Escrituras, encontré una lección fascinante sobre entender el amor de Dios y cómo es ese amor hacia nosotros. Cuando llegamos a 2 Nefi 7, en el versículo 1, que es un paralelo de Isaías 50, encontramos la siguiente escritura. Sí, porque esto dice el Señor: ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor. ¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre? ¿A quién te he abandonado o a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido? He aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Ahora, este versículo tiene estas preguntas importantes que deberíamos nosotros reflexionar y tal vez valdría la pena entenderlas mejor. La primera pregunta que a mí me llama la atención es: ¿dónde está la carta de divorcio de tu madre? Si nosotros leemos dentro de las costumbres de Israel en la antigüedad, de hecho Deuteronomio 24:1 trae la ley específica acerca de esto del divorcio y la carta y todo eso. Dice: si alguno toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa reprochable, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Entonces, carta de divorcio, muchas gracias, aquí quedó todo, ahí está la puerta. Y lo que es interesante es que el Señor está usando esta costumbre, esta ley, esta manera de practicar el divorcio como algo para enseñarnos a nosotros acerca de la relación que tenemos con Él. En el manual de Instituto del Antiguo Testamento, la parte 2, que incluye esta parte de Isaías 50, dice y explica este punto, dice: el Señor empleó la metáfora de un divorcio y de la venta de un esclavo para enseñar que aunque la apostasía de Israel los esparció entre todas las naciones, el Señor no había anulado el convenio original establecido con su pueblo. Bajo la ley mosaica, un hombre que se divorciaba de una mujer tenía que darle a esta mujer una carta escrita de divorcio. Entonces ella tenía la libertad para volver a casarse después. Lo que está pasando aquí, y esto es qué interesante esta última frase. Hay dos cosas interesantes aquí para mí. Uno, el Señor menciona al final que por nuestras maldades nos hemos vendido o nos hemos alejado, pero Él dice: ¿dónde está la carta de divorcio? ¿Yo he dado una carta de divorcio? ¿He hecho algo yo para terminar este convenio y este acuerdo que tengo contigo? ¿Dónde está la carta? Porque yo no te estoy desechando. Digo, no estaré feliz con las cosas que estás haciendo, pero yo no te estoy escribiendo una carta de divorcio diciendo: vete y encuentra otro. Ve y encuentra otra vida. Ve y encuentra otra manera de ser feliz. Ve y encuentra otro lugar donde adquirir fortaleza. Vele a pedir a alguien más que te ayude. El Señor dice: yo no estoy haciendo esa carta. ¿Dónde está? La segunda cosa interesante viene en la parte del otro ejemplo, donde dice: ¿a quién te he abandonado o a cuál de mis acreedores te he vendido? El manual de Instituto explica: del mismo modo, bajo las leyes antiguas, el hombre podía venderse como esclavo él mismo o vender a sus hijos para satisfacer las deudas ante sus acreedores. En este sentido, en este contexto histórico, soy un papá, estoy en aprietos económicos, me puedo vender yo como esclavo o puedo vender a alguno de mis hijos para saldar deudas. Y el Señor está diciendo: ¿a quién te he abandonado o a cuál de mis acreedores te he vendido? El Señor dice: yo no soy esa persona que, porque hay muchos problemas, nada más te dejo y se acabó. Así no es como funciona. Este convenio que tengo contigo no es así.
No es de, bueno, hay cosas que no me gustan en ti, déjame te doy una carta de divorcio. Tampoco es, ¿sabes qué? Estoy en problemas y prefiero venderte y deshacerme de ti, que eres problemático, y así me deshago de un problema. Lo que el Señor está diciendo es que así no acaba nuestra historia. Así no acaba nuestra trayectoria espiritual intentando acercarnos más hacia Él con todos nuestros errores y defectos. Así no termina. Él no va a escribir esa carta de divorcio diciendo ya no quiero este convenio contigo. Porque me encanta que ocupa la parte del divorcio porque tenía que ver con un convenio entre dos partes que iban a estar juntas. Y entonces nosotros, si fallamos en el convenio, etcétera, es como de, bueno, rompimos el convenio, entonces ya no hay convenio. Y él dice, yo no voy a escribir esa carta. Yo no la voy a escribir. Y me encanta porque la escritura o el manual de instituto dice que cuando se le daba esta carta de divorcio, entonces la mujer podía ir a casarse otra vez con otra persona. El Señor dice, no, yo no quiero que vayas con otra persona. Yo no quiero que vayas a otro lado. Estamos juntos en esto y aquí te quiero. Yo no voy a escribir esa carta. Ahora, tiene mucho sentido si lo vemos en el contexto del pasaje y nos vamos unos versículos atrás en el capítulo anterior y empezamos a leer desde el 15. Y está hablando de las personas que no crean, está hablando de lo que va a pasar con los creyentes, con los no creyentes, y dice, y los que crean en él serán, los que no crean en él serán destruidos tanto por fuego como por tempestades, y por temblores de tierra, por la efusión de sangre, y por pestilencia, y por hambre. Y sabrán que el Señor es Dios, el Santo de Israel. Ok, ya hablamos de lo que va a pasar con las personas que no crean. 16. Pues será quitada la presa del poderoso, será librado del cautiverio legítimo. Será librado el cautivo legítimo. Ya decía yo que no me hace sentido. Entonces el Señor está diciendo aquí, las consecuencias van a venir. Y ¿va a ser librada la presa o va a ser librado el que legítimamente, o sea, legalmente, o sea, bien se merece ser cautivo? Parece ser que nos está diciendo no funciona así. Sin embargo, aquí viene esto que me encanta, porque podemos decir, bueno, tal vez yo no he creído en muchas ocasiones, o yo no he actuado tan devotamente, o yo no he sido tan fiel, o yo no he tenido tanta fe. Entonces me toca lo que me toca, ¿no? Y no puedo huir la presa no puede huir del poderoso, y el que le toca cautiverio, legítimamente hablando, de verdad le toca, pues entonces se lo tiene que aguantar y es lo que te toca. Sí, pero no. Porque estamos aprendiendo acerca de que hay justicia, pero también hay misericordia. Y entonces dice el versículo 17, empero, que quiere decir pero, así dice el Señor, aunque los cautivos les serán quitados al poderoso, aún los cautivos le serán quitados al poderoso, y la presa del tirano será librada, porque el Dios fuerte librará a su pueblo del convenio. El Dios fuerte librará a su pueblo del convenio. Pues así dice el Señor, yo contenderé con aquellos que contiendan contigo. Y nota esto, estamos pasando de un versículo 15 donde dice a los que no crean el fuego, la destrucción y todo eso, y después dice, pues claro, no se puede librar la gente de lo que le toca, ¿no? Y de lo que hizo. La justicia está, así sepas o no. Sin embargo, viene esta parte que dice, pero, el Dios fuerte librará a su pueblo. Y termina con esta escritura diciendo, yo contendré con aquellos que contiendan contigo. Y después se pone todavía más fuerte, y a los que te opriman daré de comer su propia carne, y con su propia sangre se embriagarán como si fuera por vino dulce, y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Fíjate que no dice, la gente sabrá que yo soy el Señor, el Salvador y el Redentor. No, dice, la gente, toda carne, va a conocer que yo soy el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Y entonces viene toda esta parte, después de esa escritura viene toda esa parte del divorcio. Y dice, yo no me voy. Hay personas que se separan, hay gente que se va, que camina lejos de las relaciones familiares. Él está diciendo, yo no me voy. Sí,
Hay leyes que se deben cumplir. A las personas que no crean les pasa esto, pero esto no es el final de nuestra historia. Ese no es el final de nuestro convenio. Yo no escribo ese tipo de cartas. Yo soy el Señor, soy tu Salvador, soy tu Redentor, soy el fuerte de Jacob y aquí me quedo hasta el final. Así estén muchos problemas y dejarte a un lado sea una muy buena solución. Eso es justo lo que dice en el versículo siguiente. No lo voy a hacer. Yo no soy así. Yo no escribo esas cartas. Lo que aprendemos de estos versículos es que si bien es cierto que hay justicia y que la justicia demanda que nos toque lo que nos toque debido a lo que hacemos, también el plan de Dios incluye la misericordia. Esta parte que dice, yo no te voy a dejar. Yo me voy a asegurar que estés bien. Yo te libraré de ese cautiverio. Yo te libraré de aquel que te caza. Liberaré a la presa, dice el Señor. Yo contenderé con aquellos que contiendan contigo. Y cuando nosotros pensamos en nuestras vidas y en lo no tan bien que a veces van, o lo no tan bien que a veces somos, o lo no tan buenos que a veces somos, tal vez pensamos que el Señor quiere darnos esa carta de hasta aquí la dejamos y vete a buscar a alguien más que te proteja, porque yo ya te protegí mucho y no me parece que es recíproco esto. El Señor no lo hace. El Señor es de tal carácter que se queda hasta el final. Pelea nuestras batallas y se asegura, y se va a asegurar en algún punto u otro, de que peleando nuestras batallas, todos sepan que Él es el Señor, tu Salvador y tu Redentor. Espero hayas disfrutado mucho de este capítulo de Tesoros en las Escrituras y hayas aprendido bastante, al igual que yo. Es importante recalcar para mí que una vez que entendemos o aprendemos sobre el amor de Dios de esta manera, toca una siguiente parte que es que me toca a mí. Si bien es cierto, bueno, Dios ya dijo, aquí voy a estar, aquí Él ya nos dijo, ahí voy a estar hasta el final, yo ya decidí, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer. Bueno, entonces nos toca a nosotros. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué quiero que pase con eso? ¿Y cuál es mi parte en ello? Bueno, hace 4 años hicimos un video y justamente viendo el video de hace 4 años de estos mismos capítulos, segundo Nefi 6 al 10, me di cuenta que ese video se enfocó justamente en el Evangelio y el potencial que tiene para cambiarnos y transformarnos. Así que, si quieres seguir por esta línea de estudio, aquí está el video para aprender. Una vez que ya entendí el amor de Dios así, bueno, ¿qué me toca a mí? ¿Qué hago yo? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en unos días.